Hola. Ahora pues tenemos esta función. En anteriores videos hemos trazado un rectángulo como se muestra en este momento aquí en el plano cartesiano. Tenemos un rectángulo. Es la primera propuesta que se hizo para poder más o menos tener el valor del área bajo la curva. No era una buena aproximación, pero pues al menos es lo que se tenía. Porque no, pues no se contaba con una fórmula que me ayudara a calcular el área bajo esta curva, por ejemplo. Entonces, para eso se usó un rectángulo y con eso se calculó su área, y esa área de ese rectángulo representaba el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, fue avanzando este asunto y de repente, pues se hizo la propuesta de que, ¿por qué no con dos rectángulos? Entonces, aquí, si hacemos clic aquí, nos va a poner dos rectángulos. Entonces, esta es la suma de las áreas de estos dos rectángulos. El total de esa área sería mejor aproximación al área bajo la curva que la anterior, que la de un rectángulo. Si se fijan, de un rectángulo, esta área se consideró en un rectángulo. Ahora, con dos rectángulos no se está considerando, se está eliminando toda esta área. Entonces, ahora podemos ver que el área que está excediendo al área bajo la curva es menor. Entonces, por lo tanto, el área de estos dos rectángulos es una mejor aproximación al área utilizando un solo rectángulo. Entonces, aquí vamos a mejorar. Comparado con un rectángulo, pues es más trabajo porque aquí hay que calcular dos áreas. Sería esta área de este rectángulo y el área de este rectángulo. Entonces, sería más operaciones, pero el resultado sería mucho mejor, ¿no? Tendríamos una mejor aproximación al área bajo la curva. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ir analizando esta curva, estos rectángulos, este comportamiento, para ver cómo le vamos a hacer y calcular el área de estos dos rectángulos y después sumamos. Si vemos y observamos el primer rectángulo, ¿sí? La altura, aquí en -1, si subimos, pues la altura, si la queremos calcular, pues acá está en este lado, pero este vértice no pasa por la parábola, por la curva. Tendríamos que, si agarro el valor de -1 y lo calculo lo evalúo en la función, en esta función, pues el valor que me va a salir va a ser como 4 o algo así, ¿no? Alrededor un poco abajo de 5. Entonces, eso no representaría la altura de este rectángulo, ¿sí? Entonces, quiere decir que si agarro este valor no me va a funcionar. ¿Qué tengo que hacer? Recorrerme para acá, y entonces el área sería, perdón, para encontrar la altura de este rectángulo, pues coincidiría con este punto azul que está parpadeando. Entonces, ese punto es vértice del rectángulo, del rectángulo más pequeño, pero también pertenece a la curva. Y si pertenece a la curva, pues mejor, porque me voy por aquí vertical, vertical, bajo, y entonces me doy cuenta que es 1.5. 1.5 es el valor de x que tengo que sustituir en la función, y al evaluarlo me va a salir aproximadamente como 10. Entonces, si me sale un valor muy diferente a 10, entonces quiere decir que no está evaluado bien, correctamente. Entonces, esa sería la altura del primer rectángulo. La multiplico por la base. La base, ¿cuánto vale de cada rectángulo? Pues si nos vamos con la base completa hasta el 4, por ejemplo, aquí cometemos el error de que no podemos luego saber con exactitud cuánto es la base. Por ejemplo, si pongo el rectángulo, ¿cuánto sería la base de este rectángulo? Pues hay que contarle aquí, miren, aquí estoy en -1. Sí, es un punto de partida. Sé que es negativo, pero yo voy a contar nada más las distancias. Entonces, de aquí a acá, al 0 es 1. Y luego del 0 al 1 es otro 1. Ya llevo 2, 3. Aquí en el 2, 3. Llevo una distancia de 3. Haz de cuenta que son los brincos que doy, ¿no? Doy otro brinco aquí y entonces voy a llevar 4. Y doy otro brinco y voy a llevar 5. La base de este rectángulo vale 5.
Sí, entonces, pero resulta que ahora no voy a tener un rectángulo, voy a tener dos, pero su base o la distancia no se movió, la distancia sigue siendo la misma, va a ser, queremos sacar el área de -1 a 4, eso no cambia. Cambió el rectángulo, miren. Ahora, ¿por qué? Porque con dos rectángulos es una mejor aproximación. Entonces, pero el cálculo, o sea, la distancia de dónde a dónde quiero calcular el área bajo la curva, o al menos tener una aproximación que sería con estos dos rectángulos, no cambió, sigue siendo de -1 a 4. Entonces, ¿cuánto vale la base de aquí hasta acá? Si sabemos que toda la base, toda esta distancia vale 5, que ya lo hicimos con un rectángulo, vale 5, entonces quiere decir que la distancia de aquí a aquí pues sería la mitad de 5, y la mitad de 5 es 2.5. Entonces, de este punto, del -1 al 1.5, hay una distancia de 2.5. Es decir, la base de este rectángulo es 2.5. Y la base del otro rectángulo, del rectángulo más grande, también es 2.5. Entonces, por estrategia, por comodidad, las bases son iguales. En todos los que ustedes hagan, las bases van a ser iguales. No se vale que diga, aquí me salió 1 la base y acá me salió 3. No, no, no. La base de los rectángulos son iguales. Entonces, si es así, aquí vale 2.5 y 2.5. Entonces, si estoy en -1, parto para acá, llevo 1, en 0 llevo 1, acá llevo 2 en 1, y luego pues aquí es a la mitad entre 1 y 2, entonces aquí va a ser 1.5. Ese valor hay que evaluarlo en la función para encontrar la altura de este punto. Ahora, ¿cómo encuentro la altura de este rectángulo, del rectángulo grande? Pues entonces, si ustedes ven aquí, este vértice de este rectángulo del más pequeño no es el vértice del rectángulo grande, ¿sí? Porque es una altura más grande. ¿Quién me da esta altura? Si tú subes aquí está la altura, miren, pero si voy para acá, me doy cuenta que el vértice rojo, bueno, el vértice donde está el punto rojo, me va a dar la altura de este rectángulo, que coincide con la curva. Sí, siempre coincide con la curva, ¿eh? Entonces aquí tengo que este punto pertenece o es parte del rectángulo, pero también es parte de la curva. Entonces, esta es el valor de f de x, lo voy a encontrar. Si bajo verticalmente, bajo, y aquí observo qué valor tiene la x. La x tiene un valor de 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a agarrar el 4 y lo voy a sustituir en la función, y al sustituirlo me va a dar la altura de este, que debo esperar un valor más o menos como de 28, 29, más o menos, ¿no? Ahí debe dar el valor de esta altura. Una vez que tenga las alturas, que tenga esta altura, la multiplico por la base, que vale 2.5, y ya tengo el área de aquí. Luego multiplico la altura de aquí por la base, que es 2.5, y ya obtengo el área de aquí. Sumo las dos áreas y voy a tener un área total. Esa área total es una mejor aproximación que el área de un rectángulo. Entonces, ¿por qué? Porque he eliminado toda esta área. Entonces, a trabajar vamos a sustituir en la función. Entonces voy a poner aquí está la pantalla, esta parte. Entonces, aquí vamos a comenzar a trabajar en este cuaderno. Y entonces teníamos que íbamos a evaluar en 1.5. Nada más que se me fue la función. Voy a volver a poner acá, compartir, no apunté la función. A ver, la función es f de x es igual a x cuadrada más 2x más 5. Esa es la función. Entonces voy para acá, 1.5 y 4, ahí vamos a evaluar. Ok, aquí tenemos. Entonces vamos a evaluar en 1.5. Voy a sustituir en la función el 1.5 y me va a quedar que va a ser 1.5 al cuadrado más 2 que multiplica a 1.5 más 5. Entonces ahí tengo el valor.
1.5 por 1.5 son como 2.25, pero para estar más seguro lo voy a confirmar, sería 1 punto, serían 2.25. 1.5, bueno, evaluar la función va a ser 1.5 elevado al cuadrado, va a ser 2.25. Más, aquí va a ser 3, ¿no? Porque son 2 veces este, serían 3 más 5. Sumo aquí, bueno, acá podemos sumar, ¿no? Sería 2.5 más este serían 5.25, 10.25 según yo. 10.25 es lo que sale. Sí, aquí tenemos 5, 5.25 más son 10. Okay. Ahí tenemos el valor de la altura del rectángulo más pequeño. Lo vamos a multiplicar, entonces el área va a ser igual a la base por la altura, le vamos a poner área 1, va a ser igual a, la base vale, dijimos que son 2.5, ¿no? Por la altura que es 10.25, entonces vamos a tener un valor como de 20, arribita, como 30, 2.5 por 10.25, y eso nos da 25.625 unidades cuadradas. Ya tenemos la primera área del primer rectángulo, ¿sí? Continuamos ahora, vamos a evaluar en 4. En 4 la función, sustituir en 4 y nos va a quedar que va a ser 4 elevado al cuadrado más 2 por 4 más 5. Estamos sustituyendo en la función el 4 para encontrar la altura del segundo rectángulo. Entonces va a quedar que 4 al cuadrado son 16, 2 por 4 son 8 más 5. Tenemos eso. Este más este 16 más este son 24, 29. Según me da 29. Bueno, no es cierto. Esta es la altura. Ahora, el área 2 va a ser igual a la base por la altura. La base vale 2.5, la altura vale 29, entonces esto va a ser igual a arribita de 50 y tantos, como 60, bueno, 29 por 2.5. 2.5 y está 72.5 unidades cuadradas. Entonces el área total, aquí le voy a poner área total va a ser igual a, vamos a sumar los 25.625 unidades cuadradas más 72.5 unidades cuadradas. El área total va a ser igual a, vamos a sumar acá, 25.625 más 72.5, que debe dar como arribita de 100, no, menos de 100 debe dar, ¿no? Vamos a ver. 98.125 unidades cuadradas. Ahí está. Eso es lo que vale el área de la suma de las áreas de los rectángulos. Es una mejor aproximación que la de un rectángulo. Ahorita vamos a ver si podemos sacar rápidamente el área de un rectángulo. Es más, mira, ¿qué le voy a hacer? El área de un rectángulo, el área de un rectángulo va a ser igual a el área de un rectángulo es igual a la altura del rectángulo. Ahorita le voy a decir que es la que teníamos acá, que serían 29. ¿Por cuánto? Por 5. 29 por 5. Esta es la altura si hubiéramos utilizado un rectángulo, bueno, estamos haciéndole un rectángulo. Con un rectángulo esta sería la altura 29 y la base pues va a ser 5 porque ahora sería todo el pedazo, no se va a dividir entre nada. Entonces sería 29 por 5. Estamos hablando de 145 unidades cuadradas. Chequen bien qué tanto bajó. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor aproximación al área bajo la curva? Con un rectángulo que vale 145 unidades cuadradas o 98. Pues claro que la mejor aproximación es 98 porque hay un área que se eliminó y aquí se está viendo esa área que se eliminó, aquí se está viendo reflejada en estos resultados. Entonces vamos a ir a la gráfica
Vamos a ir a la gráfica, a ver acá, entonces compartir, vamos a compartir, ahí está. Entonces lo que les decía ahorita que saqué el área de todo el rectángulo, de este rectángulo, y que dio 145, miren, aquí toda la base de este rectángulo vale ¿cuánto? Vale 5, 5. Y la altura, ¿cuánto vale? Pues es evaluar el 4 en la función y nos dio 29, ¿no? Porque ahorita lo hicimos cuando eran, si se fijan, miren, para dos rectángulos, esta es la misma altura, la altura esta, para un rectángulo no va a cambiar va a ser la altura del segundo rectángulo, miren, en la misma altura, entonces por eso es que aproveché eso para calcular el área de este rectángulo. Chequen, esto es 145 unidades cuadradas, y si le pongo los dos rectángulos, la sumatoria de estos dos es 98.125, es decir, le estamos quitando todo este error que se cometió con un rectángulo. Con un rectángulo lo repito porque me gustaría que quedara bien claro este asunto. Miren, aquí es una idea muy importante. Miren, aquí es toda esta área que está aquí, es el área que no queremos. Nosotros queremos esta área, el área bajo la curva, pero no tenemos una fórmula. Entonces, y pusimos, o los matemáticos estamos siguiendo sus pasos, pusieron un rectángulo. Entonces, ese rectángulo tiene mucho error porque es toda esta área que no quiero. Pero bueno, es lo que se tiene a la mano. Lo que se tenía a la mano, entonces nos quedamos con 145 unidades cuadradas, pero luego venimos y trazamos dos rectángulos, y esta es una mejor aproximación, porque estamos eliminando esta área, entonces tenemos una mejor aproximación, que es 98.125. Entonces, ahora la pregunta que podría quedar es, ¿habrá una mejor? ¿Podemos sacar una aproximación mejor que la que tenemos con dos rectángulos? Esa sería la gran pregunta y que ustedes, algunos, podrían ya estar manejando en sus cerebros, pensando, ¿verdad? Cómo hacerle para que ahora, para mejorar y tener una mejor aproximación que con dos rectángulos. Entonces aquí vas a capturar 98.125, le damos Enter, y entonces acaba de aparecer una palomita, esa palomita que me indica que todas mis operaciones que hice fueron correctas. ¿Por qué? Porque estoy poniendo el área de los rectángulos, y el área total de estos rectángulos me dio 925. Lo estoy capturando aquí, y el recurso me está devolviendo una palomita. Quiere decir que he hecho todo correctamente, y pues habría que felicitarse ustedes cuando ya vengan e ingresen aquí el área total y les genere una palomita. Y si les genera una cruz, no se preocupen, busquen el error, todo tiene solución, así que en todo se batalla. Si les sale la crucecita, yo digo que mucho mejor, ¿no? Porque ahí van a tener más experiencia de ir a buscar dónde se cometió el error. Pero bueno, en fin, ahí está la propuesta, este recurso. Espero que les haya quedado claro, y no me queda más que decirles adiós. Cuídense mucho. Saludos.